aquellos momentos lejanos de la infancia en un desván de la memoria que se ha diluido de una manera tremenda y en el cual la memoria lo que hace es recrearlo de nuevo. Y yo creo que lo que has hecho es incorporar a mis vivencias, o a los recuerdos de mis vivencias, algunas de las que aquí dices, ¿no? Me he sentido protagonista en más de una. No quiero entretenerles más y dar la palabra a los verdaderos especialistas en el asunto. Tiene la palabra don José Manuel Lucía Mejías, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y prologuista del libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y bueno, la verdad que les voy a decir, si decía el decano que estaba contento de estar en su casa, bueno, pues también, digamos, encantado de estar en esta que es nuestra casa de licenciados de Filosofía y Letras, y además reunido alrededor de Santiago y de su última creación. No les voy a contar el prólogo, porque para eso, digamos, está el libro, y además un libro que yo sé que están deseando ya que termine este acto que acaba de empezar, para ir corriendo a comprarlo y disfrutarlo, las ganas de conservar este momento único. Pero sí que les quería comentar esa experiencia particular que es el ser prologuista de un libro que además ahora se encuentra entre sus manos por primera vez. Y luego hablaré un poquito de Santiago, que lo merece, no solamente el libro que nos reúne, sino también la persona. Es curioso cuando alguien, en este caso como Santiago, quiere confiar precisamente el pórtico, ese primer saludo, esa primera mirada de lo que va a ser su publicación a alguien, en este caso, como me considero un amigo suyo, para poder hacer el libro. Y es curioso recibir ese libro en el formato en el que ahora normalmente lo recibimos, que ya es el formato electrónico. Antes, cuando se pedía ese prólogo, se mandaba el libro en papel. Claro, no ya el libro, sino esas cuartillas, que no es la forma concreta que tiene, ¿no? Y siempre tener esa oportunidad de ser no ya el primer lector de esta obra, porque lógicamente antes de llegar ya al prologuista y de llegar ya a la editorial ha habido lectores que seguramente más cercanos que han estado leyendo, pero sí también tener la responsabilidad de saber que sí que va a ser lo que uno escriba, las primeras páginas que van a encabezar ese libro, ¿no? Y es muy curioso el encontrarte con esa lectura de algo que no es un libro, escribir algo que todavía no es un prólogo, para luego saber que eso sí que va a ser lo primero, que en un libro que, como hoy, en el fondo estamos viendo. Y fue un verdadero placer. La verdad que, bueno, cuando me planteó la posibilidad de hacerlo, lógicamente a Santiago le dije que sí, porque sabía que iba a ser un verdadero placer el poder leer estas historias, estos 10 cuentos, que ahora además vienen bellamente encuadernados, bueno, y bellamente aparecidos con estas 2 fotografías maravillosas que tiene el libro. Pero qué emoción, además, y he de decirlo, cada vez Basilio edita mejor. Quiero decir, realmente Pigmalión, el hecho ahora de poder tocar, ahora ya vuelvo a leer el libro y ya no son esas páginas en la pantalla del ordenador, o en el caso, por ejemplo, de Santiago, en realidad las impresiones en papel que hice, porque realmente yo quería leer también ese libro en papel, subrayar, poder sacar mis notas, pero ahora, por primera vez ver esas palabras, esas letras iniciales al inicio de cada una de las historias, ver esa tipografía, que ahora ya no es única de impresión, sino que se multiplican los diferentes ejemplares, pues realmente es un libro que felicito a la editorial y en este caso a Basilio por el trabajo realizado. He de decir que trabajo que nos ha costado un tiempo, quiere decir que vale la pena, que lo ha hecho muy bien, pero también se ha llevado su tiempo en hacerlo. Quiere decir que hay otros libros que hace con más rapidez, a veces incluso con no mejor digamos, contenido, y otras veces tampoco con mejor forma, como este, que ha quedado fantástico, ¿no? ¿Y qué decir de Santiago? Que bueno, es un libro, ahora ya hablarán un poquito también del contenido, y también Santiago nos revelará algunas
digamos, claves precisamente de ese volver al barro y el estío, que es también volver a ese atarse los zapatos, o en un momento dado esos recuerdos que Roberto hablaba de pronto de ir recordando, digamos, esas infancias y esas geografías. Pero con el libro, y sobre todo yo a Santiago, que le conocía más en la faceta de poeta, me pasa algo que seguramente a muchos de ustedes también le pasa, que es la sorpresa de conocerle después de haberle visto. Yo a Santiago López Navia le conozco como cervantista, digamos, esa es nuestra primera relación. Yo le conozco de leídas primero, y le conozco de oídas, porque fui a una conferencia suya, y es la sorpresa de encontrarse primero de leídas. Yo leía las obras de Santiago López Navia, no saben, seguramente, bueno, la mayoría de ustedes saben que es el máximo especialista en el mundo, y no me dejará mentir precisamente Santiago sobre recreaciones, adaptaciones y continuaciones del Quijote. Son unas obras fascinantes, algunas, bien escritas, pocas, y interesantes, las menos. Pero todas las ha leído Santiago. No, efectivamente, estoy hablando del trabajo y el corpus, que quede claro, efectivamente. Por si acaso alguna duda, efectivamente, esas continuaciones que trabaja y él. Claro, de pronto, cuando uno lee los sesudos trabajos, y además, en ese caso un poquito más análisis mucho más irónicos y con mejor escritura que las de los corpus que él trabaja, de pronto uno se imagina una persona seria que se ha echado entre espalda y pecho estas obras a veces de varios tomos, y como digo, no de fácil, por no decir casi imposible lectura, con una generosidad además, que eso sí que ya se nota en la propia escritura de Santiago. No se calla ningún dato, incluso en el momento de decir que algo no ha encontrado lo dice, que es decir, tiene no solamente una generosidad en los datos para ampliar el conocimiento, sino también una honestidad en la investigación, ¿no? Claro, luego uno se hace una idea de una persona muy seria, le ve, y va a una conferencia y le ve sentado, siempre con sus camisas, digamos, pulcramente preparadas, con sus gemelos, perfectamente, digamos, conjuntado, absolutamente corbata con camisa, etcétera. Ahora ya con un pelo un poco más canoso de la fotografía, que yo ya también diría que estaría bien empezar a cambiar ya también el tenerlo, es decir, pero bueno, también es verdad que poder hacerlo. Entonces de pronto yo cuando de pronto vi la primera vez a Santiago sentado en una mesa de unas conferencias en un congreso cervantino, de pronto dije, sí, es casi de las primeras veces que me he encontrado la imagen que yo me había hecho del autor con lo que es el autor, ¿no? Y de pronto, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando de pronto Santiago se pone a hablar sobre la repercusión y las adaptaciones del Quijote y la presencia de motivos y temas quijotescos y de personajes de la novela de Cervantes en el rock duro español. De tal manera que de pronto era como decir, no, ¿qué está pasando? Quiere decir, esa persona aparentemente tan seria, etcétera, no es efectivamente ni en esa apariencia, porque luego ya con los años conociéndole, y como le conocen muchísimo más personas que están en la sala, pues realmente es una persona no solamente brillante, no solamente coherente, no solamente generosa, como decía en la investigación, sino también con una enorme sensibilidad, como expone en sus poemas y en las obras, como pueden leerlo. Realmente esto es unos cuentos escritos por una persona, un poeta, por una persona que mima la palabra, que no solamente por esa cuestión, digamos, lírica, y algo que también, y con eso ya termino, que me encanta y que quiero también destacar de Santiago, una persona comprometida. Creo que todo al final termina siendo un uno. Si una persona es generosa, si una persona es en su investigación y con el mundo y con los amigos, si una persona es honesta, si una persona con lo que escribe, pero también con lo que piensa y con ese pensamiento coherente a lo largo del tiempo, al final no puede tener una mirada
completamente ajena al mundo que le rodea, sino que tiene que tener una mirada involucrada, una mirada comprometida, una mirada precisamente que hace que algunos de los beneficios de sus libros vayan a asociaciones que realmente lo necesitan, que es capaz de denunciar barbaridades e incluso personalmente denunciar tonterías de compañeros, por ejemplo, como sucedieron en la India, de cosas que en un momento dado no son capaces de encontrarse y reconocer un mundo que es otro, pero precisamente por eso ser maravilloso. Y de ahí un libro que precisamente escribió Santiago, que es estupendo. Así que yo me siento honrado de estar aquí, pero sobre todo me siento muy honrado de que Santiago en un momento dado me pidiera en ser esa primera mirada y esa primera lectura de su libro, de este Cuentos de Barri y Estío, pero sobre todo de lo que me siento honrado y feliz es de tenerlo como amigo. Gracias. Yo creo que he cometido el imperdonable error de no presentar casi a José Manuel Lucía y dejarle que se presente solo. Pero a mí me recuerda aquello que Homero le hace decir a Fénix, uno de los maestros de Aquiles, cuando dice que supo hacer y decir. Oye, enhorabuena, has cumplido y sabes decir. Y luego Santiago sabe despejar muy bien las sombras, ¿eh? Bueno, tiene... Lo decía en ese momento, no tenía sentido. Tiene la palabra Eduardo Soriano Palomo, que es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, que es un excelente profesional de la literatura y de la enseñanza y que también es amigo querido de Santiago. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí en su casa. La verdad es que bueno, estoy aquí como miembro de la Junta, pero sobre todo estoy aquí como antiguo compañero de facultad de Santiago, como amigo, ¿verdad?, de hace mucho tiempo. Y yo no sabía que también como vecino, porque según iba leyendo el libro, pues me daba cuenta que Santiago es de mi pueblo y que hemos corrido por las mismas calles, hemos dado patadas a los mismos balones y demás. No tuve la mala suerte de que me dejaran ningún balón, pero casi, o sea que, en fin, la verdad es que ha sido una lectura muy agradable y les recomiendo también que lean el libro cuanto antes, ¿no? Yo la verdad es que había pensado leer un cuento y, bueno, luego pasar a clase y leer otro cuento y demás, pero me puse a leerlo y tuve que leerlo todo de una vez porque es que no se podía parar. O sea que en ese sentido, pues les animo, ¿verdad?, que pasen un rato tan agradable y tan entrañable como el que he pasado yo leyendo el libro, ¿no? Es curioso lo que nos pasa porque nos vemos muy poco, o sea que alguna vez en Facebook y poco más, pero cuando nos vemos siempre trae un libro debajo del brazo. En fin, no sé si es por lo del refrán o por qué, ¿no? Y bueno, últimamente pues el libro y además hijo también, ¿no? Digo que es pan porque es generoso su libro y alimenta a propios y extraños, pero también es hijo porque es fruto de ese maridaje de las vivencias personales que tuvo, supongo, de jovencito allí en su barrio, en alguno de los veranos de su barrio, de la imaginación y de la creatividad. No sé si en tu caso es similar al de Becker, que tu capacidad creativa es como ese lecho de amor de la miseria y parecida a sus padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, esperemos que no. Y no sé si como el maestro tu musa concibe y pare en ese misterioso santuario de la cabeza, poblándola de ceremonias sin número, a las cuales ni tu actividad ni todos los años que te restan de vida, que espero que también sean muchos y que podamos disfrutarlos de vez en cuando, por lo menos por aquí, serían suficientes para darle forma. La verdad es que no sé por qué cuando leí el libro me acordé de Becker. Bueno, quizás sí, quizá porque la prosa de Santiago, por lo menos en este libro, es tiene esa misma claridad que tenía la prosa de Becker y esa luz y esa sencillez que hace que uno se emocione leyendo el libro y que no pueda parar de leer el libro hasta que no llega a la última página y se acaba y piensas, podía haber seguido, ¿no? Porque seguro que nos pasaron muchas más cosas en el barrio cuando éramos pequeñitos, y es una pena que solo hayas contado 2 o 3 días de ese verano, ¿no? O sea que te animo a que sigas y nos cuentes, pues no sé si la pubertad o alguna otra cosa, ¿verdad? Cómo ligabas o cómo ligábamos, ¿no? En fin, bueno, esta la mujer no ligabas, ¿no?
sea como fuere, si es por, en fin, por esa imaginación tan eficaz como tiene para presentar en sociedad sus libros, cada vez más llenos de vida y delicadeza. Yo la verdad es que he estado aquí por lo menos en 4 presentaciones, y de todos el que me haya llamado al corazón ha sido este sencillo libro y especial libro, ¿no? Así que, querido Santiago, muchas gracias por permitirme volver a mi pueblo y a mi barrio, por reconocer a tantos amigos y tantas anécdotas. Me he visto jugando al fútbol, pidiendo la pelota no a la señora Amalia, porque en mi pueblo no había ninguna señora que se llamara Amalia, pero sí a la señora Ana, que tenía el mismo genio, aunque no chutaba tan fuerte como la señora Amalia, porque era ya muy mayor. Gracias por hacerme también digno de compartir contigo esa mirada de niño bueno que llevas en tu alma noble, y de disfrutar contigo de este recorrido por la infancia y por los primeros años de la juventud. Tu elegante prosa ha abierto mi infancia en mi pueblo y mi barrio de niño también. Y a todos los que hoy nos acompañáis, y acompañáis al niño, al hombre y al escritor, si aún no habéis leído el libro, no perdéis más tiempo escuchándome a mí. Aprovechad el momento, que decían los clásicos, ya que ha citado también nuestro decano a los clásicos. No perdáis, aprovechad el momento y comprad el libro, y tendréis la oportunidad de viajar también a vuestra infancia. Incluso los que sois pues un poquito mayores que yo, ¿verdad?, también podréis viajar, sea la vuestra propia, porque hay gente que tiene muy mala memoria y no se acuerda de su infancia, o por lo menos la infancia ajena de Santiago y mía también. Querido Santiago, que el nacimiento de este nuevo hijo te llene de alegría y de mucha aventura, y que nos veamos aquí prontito para ver la continuación de tu juventud. Muchísimas gracias, Santiago. Pues muchas gracias, Eduardo. Yo, antes de pasarle la palabra a Basilio, tengo que decir que si los autores no tuvieran a buenos impresores y a buenos editores, los libros no estarían en nuestras manos, o estarían en una forma muchísimo menos o peor presentadas que lo que representa este libro. A mí me encanta esto del prólogo, cuando empieza José Manuel Lucía con ¿quién no ha vuelto a la infancia? ¿Quién no ha recordado las largas tardes del verano en más de una ocasión? La verdad es que yo creo que lo que hacemos es rememorarla y reconstruir la infancia. Y luego me encanta aquello del matapollos, el primero de los cuentos. Es que tiene un título encantador. Bueno, pues esto no podría llegar a nuestras manos si no tuviéramos a personas como Basilio Rodríguez Cañada, que es el presidente del grupo editorial Sial Pigmalión, que ha editado este libro y otros muchos con una factura y con un bien hacer extraordinario. Basilio, tienes la palabra. Muchas gracias, señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Ciertamente es muy grato acompañar a todos los autores en el momento en el que aparece una nueva obra, un nuevo libro, porque de alguna forma a mí me gusta establecer el símil de que es algo que se asemeja al nacimiento de un hijo. Mientras está en el proceso de gestación, de creación, pues le está transmitiendo su ADN creativo, le está de alguna forma insuflando su hálito vital, y en el momento que lo termina, lo deja reposar y empieza ya a buscar editor, pues es algo que pues a nosotros de alguna forma nos permite entrar en escena y colaborar en ese proceso de nacencia, de nacimiento, de aparición de ese hijo de tinta y papel. Es un proceso que a veces es largo, pero creo que hay que mimar el producto que deposita en nuestras manos el creador, el autor, porque en él van todas sus ilusiones, sus esperanzas, y como decía antes también, de alguna forma va su esencia. Por eso intentamos dignificar el trabajo de nuestros autores, porque es lo que realmente nos permite mantenernos en este oficio tan antiguo, casi artesanal, aunque ahora utilice las más modernas tecnologías. Pero vamos por partes y comencemos con el capítulo obligado de los agradecimientos.
en primer lugar, a esta casa, al Colegio de Doctores y Licenciados, que nos permite reencontrarnos periódicamente con nuestros autores y con los lectores. Efectivamente, desde hace pocos meses, pero desde hace 3 o 4 meses, pues venimos periódicamente a presentar algunas de nuestras novedades editoriales y nos están permitiendo conocer la casa desde dentro. Y lo que nos hemos encontrado es una gran humanidad, una calidad humana pues muy notable en todos los miembros de la Junta Directiva y todos los trabajadores de esta casa. Por tanto, te ruego, Roberto, que les transmitas nuestro agradecimiento a todos ellos y a ti, como máximo representante de esta institución, pues te agradezco la confianza que seguís depositando en nosotros. Tengo que anunciarles que además de estas obras, algunas de las cuales pues ha sido en colaboración directa con el colegio, va a aparecer una nueva colección, la colección Magíster, en la que están involucrados directamente miembros de la Junta Directiva actual, autores de la casa, y en la que tenemos depositadas muchas esperanzas. Por tanto, gracias por permitirnos seguir trabajando, haciendo nuestro trabajo. A los presentadores, pues claro, a uno le conozco más que a otro, por tanto tengo que establecer diferencias, aunque a ambos les agradezco que hayan asistido en calidad de padrinos a este acto de presentación en sociedad, yo creo que de esta bella criatura. No sé si soy el más adecuado para decirlo, pero creo que sí es bella y sugerente por fuera, pero mucho más por dentro. Gracias, por tanto, Eduardo Soriano. Te conocía a través de las referencias, a través de los comentarios de Santiago López Navia, que ha hablado siempre con generosidad y con afecto de ti. Y al escucharte, pues puedo constatar esa amistad, ese afecto mutuo. Y a José Manuel Lucía Mejías, este inductor, este seductor impenitente, bueno, pues de alguna forma le tengo que agradecer que sea ya un clásico del grupo editorial Sial Pigmalión. Cuando solo nos llamábamos Sial Ediciones, hace 19 años fue uno de los primeros asesores. Después fue un autor prolífico, ha publicado con nosotros bastantes obras y siempre ha sido un excelente colaborador, a quien hemos recurrido para poner en marcha proyectos, y él ha servido también de enlace en muchas ocasiones para conocer a nuevos autores. Nosotros tenemos el concepto, o intentamos acuñar el concepto de familia literaria, compuesta por más de 500 autores. Hemos publicado más de 700 obras en 19 años, y dentro de esa familia literaria pues es imprescindible que existan personas que ejerzan de nexo o unión, que de alguna forma pues desarrollan fuerzas centrípetas que nos permitan cohesionar esta república de las letras, en la que ciertamente no hay un talante excesivamente solidario, y que al menos nuestros autores se apoyen, se refuercen unos a otros. Tanto es así que, como digo, la mayor parte de los autores nos han venido de la mano de otros, y ahí José Manuel Lucía Mejías ha sido un padrino generoso, un padrino que nos ha permitido pues publicar muchas obras y conocer autores que sin su ayuda, sin su colaboración, habría sido prácticamente imposible llevar a cabo esos proyectos. Pero es que además de ser, como digo, una persona importante dentro de nuestro proyecto editorial, compartimos junto con Santiago López Navia un viaje algo quijotesco, ya que estamos este año en la celebración de la publicación de la segunda parte del Quijote. Ese viaje lo recuerdo como bastante quijotesco, ¿no? Divertido, pero un poco loco. Un viaje a Israel y territorios palestinos, donde además de jugarnos la vida sin darnos cuenta, porque éramos bastante incautos, lo mismo nos metíamos en un kibutz que íbamos a la frontera, en la que se aplicaban los controles más rigurosos, y donde incluso a alguno pues se le confundió con un elemento extremista, pues nos metimos en casa de líderes políticos y religiosos
pues como quien va a merendar, ¿no?, a casa de un amigo, ¿no? Y ahora, recordando ese viaje, pues lo cierto es que nos convocaron para celebrar los 25 años de relaciones hispano-israelíes, y estuvimos a punto de acabar con las relaciones de España con Israel, ¿eh? No sé si este próximo año, que se celebran los 30 años, nos van a volver a invitar, ¿eh? Quizá como elementos curiosos, ¿no? Pero sí que debo de confesarles que en ese viaje llegamos a entroncar, llegamos a compartir momentos también deliciosos. Momentos en los que hablábamos pues sin tapujos, de manera absolutamente libre, sincera y directa, de nuestra propia obra, de nuestros intereses, de los proyectos en los que estábamos embarcados. Y ahí es donde fraguamos el vínculo contractual sin papeles entre Santiago, José Manuel y quien les habla. Ahí es donde ofrecimos la posibilidad de que publicase una obra que pensamos inicialmente que iba a ser una obra poética de Santiago López Navia, donde se comprometió José Manuel a hacer el prólogo y donde yo gustoso puse a su disposición nuestra estructura editorial. Ha pasado un tiempo porque creo que Santiago es un hombre que no se precipita, es un hombre que de alguna forma sabe esperar el momento adecuado. Creo que todas las obras, todos los libros tienen que aparecer, ser editados, nacer, si mantenemos el símil que decíamos anteriormente, en el momento justo. Creo que además él es una persona, como se ha dicho aquí, de escritura pulcra, elegante, pero además es muy exigente, muy autoexigente consigo mismo. Creo que tiene ya detrás de sí una dilatada obra, pero una obra que ha cincelado con mucho primor, con mucho cuidado, con mucho esmero, intentando dejar una estela atrás de sí que le honre como creador, como autor. Él además también que sabe lo que supone el proceso de edición, porque además era un magnífico docente, un excelente poeta y un gran narrador. Es un editor que bueno, pues se ha visto involucrado en procesos de ediciones complejas y que ha sabido salir siempre airoso. Pues creo que será consciente de que hemos querido dignificar su trabajo con una edición, como decía antes, bella, en la que todos los pequeños detalles hemos procurado cuidarlos. Verán ustedes una redacción impoluta, si acaso hay alguna errata, lo dudo mucho, pero no la tienen que achacar a nosotros, a los editores, y se habrá producido de manera involuntaria porque él ha corregido de manera sistemática y en profundidad cada palabra, cada letra, diría yo, para ofrecerles un producto cerrado, magníficamente bien estructurado y que, como os he dicho aquí, nos invita a zambullirnos en el territorio de los creadores. Dicen que la infancia y la adolescencia es el territorio de los poetas. Yo lo haría extensivo, lo generalizaría y diría que de los creadores, de los artistas en general. Él retorna a esa infancia que ya empieza a quedarnos un poquito más a trasmano para recuperar personajes, vivencias, sensaciones, emociones y logra transmitir todo eso con una fidelidad asombrosa. Es decir, nos invita a vernos reflejados, yo que no compartí ese espacio geográfico con él, que no compartí esas amistades, perfectamente me puedo ver reflejado en las acciones de los personajes de esta obra. Es un libro que de alguna forma pues, nos incita a seguir buscando, zambulléndonos en la obra de Santiago, y yo me sumo también a la petición que se le ha hecho que siga desarrollando esta línea creativa, porque creo que aún tiene mucho que ofrecernos. Como creador, creo que ya se ha dicho de él lo suficiente. Como persona, te digo que detrás de ese aspecto, a veces hierático, siempre serio, responsable, se esconde una persona con un fino sentido del humor, con una ironía
que te arranca la sonrisa al momento más insospechado, a veces el más inoportuno, pero de alguna forma hay que romper el hielo, y sobre todo se esconde una persona inteligente, un intelectual intuitivo que se convierte en un magnífico compañero de viaje o de charla de sobremesa. Las puertas del grupo editorial Sial Pigmalión, ahora que vamos siendo mayores, siguen abiertas para ti, Santiago. Sabemos que ante todo eres poeta, que te reconoces en la faceta de poeta, pero como narrador creo que aquí dejas una muestra excelente de una prosa que yo no diría que es una prosa poética, pero una prosa que nos engatusa, que nos seduce, que nos invite, como digo, a zambullirnos en ese mundo tuyo y hacerlo nuestro, y que supone desde luego el mejor regalo para esas horas de descanso, de asueto, en las que de alguna forma tenemos que volver a reencontrarnos con nosotros mismos a través de la mejor literatura, como es el caso. Quiero, para finalizar, agradecer a todas las personas que han colaborado en este proceso de edición, porque han sido unas cuantas y es menester recordarlas brevemente, por lo menos a las principales. Por supuesto, al autor de ese pórtico, de esa invitación a la lectura, de ese prólogo, José Manuel Lucía Mejías, pero también a Dativo Donate, el autor del epílogo. Pero especialmente yo quiero agradecer, si mantenemos el símil de que un libro es un hijo, pues yo quiero agradecerle a la autora del rostro de este hijo de tinta y papel de Santiago, la autora de esta magnífica fotografía. Estuvimos barajando distintas posibilidades, vimos muchas fotografías, pero cuando nos llegó esta imagen teníamos claro que era la cubierta del libro, que era la imagen que iría en primera de cubierta del libro. Y digo cubierta porque está aquí el maestro Irigoyen y los que dicen portada se confunden. La portada es la página 3 o 5 de los libros y nunca la cubierta, que es lo que lo envuelve. Creo que hay que agradecer a Clara López Gutiérrez el magnífico trabajo realizado. Tanto es así que tenemos muy claro, al menos los editores, que esta iba a ser la cubierta, pero como había otras imágenes que nos resultaban muy sugerentes, pues quisimos incluir otra de ellas en la contracubierta. Quisimos incluir otra que nos parecía también muy adecuada, que perfectamente escenificaba o que reflejaba el ambiente que se narraba en las páginas de esta obra. Por tanto, mis felicitaciones a la autora. Espero sinceramente que volvamos a colaborar, quizá en un proyecto distinto, donde la imagen tenga mucho más contenido, más importancia en el interior de otra obra. Por tanto, la invitación está hecha y yo creo que la colaboración entre padre e hija seguro que va a dar frutos memorables. Gracias a todos los demás que han participado, maquetadores, diseñadores, y gracias a todo mi equipo que, como digo, cuando nos conocimos todavía era de Sial Ediciones, luego apareció Pigmalión, y que desde hace un año pues es el grupo Sial Edición que ha hermanado los dos proyectos y lo que hace es sumar autores y obras tan magníficas como la que presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Basilio. Tengo que decirte que en los últimos 2 años se han presentado aquí cerca o más de 30 libros y que este o los tuyos son probablemente los mejor editados. Enhorabuena. Y también tengo que decir a todos los presentes que se viene una presentación de un libro para comprarlo y luego para leerlo. Como ninguno de los presentes lo ha dicho y quizá el autor le dé algo de reparo decirlo, yo lo digo. Ahí fuera se puede comprar y hay obligación de comprar el libro, además, con el título este de Matapollos, el difícil arte de ser perro. O no se admiten mujeres, uno tiene que comprar el libro necesariamente. Tiene la palabra Santiago. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes a todos y mil gracias por acompañarme y por participar de mi alegría al presentar Cuentos de Barrio y Estío. Gracias al Colegio, doctores y licenciados, por acogerme una vez más, y muy especialmente a su decano, Roberto Salmerón, por ejercer de nuevo como anfitrión institucional con su acostumbrada cordialidad.
Una buena parte de los libros que he publicado hasta ahora han sido presentados en este salón de actos, en donde, como esta misma tarde, también he disfrutado de la compañía de mi querido amigo, Eduardo Soriano Palomo, compañero de promoción, éramos tan jóvenes entonces, y vocal de la Junta Directiva de la Casa, a quien agradezco una vez más su presencia entrañable. Gracias a mi muy querido colega y amigo, el profesor y escritor José Manuel Lucía Mejías, presidente de la Asociación de Cervantistas, con quien comparto la ilusión de la creación literaria y la investigación sobre Cervantes y su obra, a quien debo el entrañable prólogo de mi libro y a quien solamente me cabe reprochar de todo corazón su exageración al ponderar mis méritos, que en absoluto se corresponden con la realidad. Atribúyase solo a su generosidad como compañero y como lector. Mil gracias a mi editor, el poeta Basilio Rodríguez Cañada, por su confianza, su afecto y su celo profesional, garantía de tantas cosas de ese viaje que Basilio refería a Haifa y al Valle de Israel. Recuerdo particularmente 3 momentos comprometidos. Uno de ellos, aquel en el que todos los que viajábamos en esa furgoneta, conducida con velocidad temeraria por aquellos campos imposibles, pues creo que teníamos la sospecha, no sé hasta qué punto bien o mal fundada, de que el conductor era un agente del Mossad. Es decir, eso es lo que estábamos comentando, ¿de acuerdo? El segundo momento comprometido fue cuando nos arrimamos tanto a la frontera en la zona de Jenin, que empezamos a ver aparecer personas impecablemente armadas, con intenciones, en el mejor de los casos, imprevisibles, y nos pareció prudente no prosperar en nuestra prospección hacia aquellos territorios. Hay una foto casi in extremis que conservamos, se ve detrás la frontera. Y el tercer momento fue cuando en casa de aquel líder local, Dani Atar, nunca me olvidaré, a Carlos Alvar y a mí nos coronaron con el pañuelo clásico, no recuerdo cómo se llamaba, con el pañuelo clásico árabe, y conservo ese pañuelo con enorme cariño, y yo estaba verdaderamente preocupado porque iba ensayando las respuestas que iba a tener que aducir en el aeropuerto Ben Gurión de Israel en el caso de que me preguntasen qué hacía ahí eso. Y además con un motivo especial, porque en ese aeropuerto yo sufrí en el anterior viaje, cuando hicimos el coloquio de la Asociación de Cervantistas en Jerusalén, sufrí un momento realmente complicado, cuando a eso de las 3 de la madrugada, agotado como estaba, en el momento en que, paréntesis, adoro Israel, es decir, es uno de mis países favoritos, cierro el paréntesis, pero el vigilante, estudiante para más señas voluntario, que con su pareja de vigilancia se pasó a mi lado, me dijo lo que siempre se dice en el aeropuerto Ben Gurión: tengo miedo de que te hayan dado una bomba. Y dijo, yo más. Y entonces dijeron, a este listo le vamos a dar la noche. 4 veces me abrieron la maleta. 4 a falta de una, por listo. Pero bien, uno es mortal y es limitado, y cuando está agotado pues puede decir inconveniencias. Gracias a mi querido amigo, el novelista Dativo Donate, con quien comparto el amor por la literatura y el rock, que me ha regalado un epílogo que remata esa cordialidad que se fragua desde el prólogo. Y gracias muy especiales a mi hija Clara, la artista a la que más quiero en el mundo, por haber captado en sus fotografías de cubierta y de contracubierta el alma del niño que habita en estas páginas. Cuentos de barrio y estío es el libro de un espacio y de un tiempo. El tiempo es el verano, alguna vez la primavera, en el que las horas transcurren plenas, y el espacio es el barrio en el que crecí y en el que empecé a construirme como persona. El barrio de mi libro no tiene nombre, puede ser cualquiera de los barrios de la periferia de Madrid que el desarrollo y el crecimiento de la ciudad fueron ganando a los 4 puntos cardinales en los años 60. Pero mi barrio, sin embargo, sí tiene un nombre, el poblado dirigido de Orcasitas, y ese nombre forma parte de lo mejor de mi vida. Como todos estos barrios, el mío acogió a miles de inmigrantes de todos los lugares de España que llegaron a la capital buscando una vida mejor. Como todos esos barrios, el mío fue creciendo al ritmo de la ilusión y el trabajo de tantos hombres y mujeres que fueron capaces de hacerse a sí mismos y entregar una vida más fácil a quienes vinimos después. Quizá por eso mi barrio me deparó el aprendizaje de algunos de los valores que configuraron mi personalidad, tal y como yo lo veo. En las calles de mi barrio, donde todas las madres velaban por todos los niños, aprendí el valor del afecto y de la protección.
en el ejemplo de los hombres y mujeres de mi barrio y en el estímulo de los profesores de mi colegio, de mi viejo colegio que ya no existe, aprendí el valor del esfuerzo y la tenacidad en todos los tiempos y sobre todo en los malos tiempos. En mi barrio aprendí, además, de forma muy especial, una lección de dignidad, solidaridad y superación cuya historia ya ha quedado sobradamente escrita y sobradamente reconocida. Todos estos valores fueron sabiamente acrecentados y abonados por mis padres, cuya generosidad y amor jamás han conocido límites, y compartidos por mis amigos de entonces y de siempre, de cuya mano conocí, entre otras enseñanzas valiosísimas, el valor de la lealtad. Unos y otros están en estas páginas. No se me ocurre mejor homenaje ni mejor muestra de gratitud. Quizá alguno se reconozca fácilmente cuando las lea. Ninguno aparece con su nombre real. Jamás existió una señora Amalia, ¿de acuerdo? Se llamaba Carmela. Era muy mala. Bueno. Aunque, en paz descanse, aunque hay guiños que permiten reconocer quién es quién. Solo hay un personaje que aparece exactamente con su nombre, Don Tereso, mi profesor desde primero hasta cuarto de la antigua enseñanza primaria, que los niños de mi generación después reestrenaríamos con el evocador nombre de Enseñanza General Básica, la famosa EGB. A mí me tocó estrenar la EGB, y luego el BUP, y luego el CO, y he vivido estrenando, como los chicos del 61, hemos vivido estrenándolo absolutamente todo. Don Tereso también aparece con su nombre propio en mi poema Regreso a Ítaca, de Ensueño a Mediodía, que presentamos aquí. Guardo de él un recuerdo agridulce, que con el tiempo se va haciendo más dulce que agrio. De eso se trata, precisamente, de volver a lo que pasó con una mirada amable que cierre cualquier pequeña herida que personas como aquellas, en un tiempo como aquel, pudieron abrir, de saldar algunas cuentas, en fin, con el pasado. La infancia de un niño de un barrio periférico del Madrid de los años 60 distaba mucho de ser un bálsamo. Eran tiempos más primitivos, acaso, si se quiere, un punto más bárbaros. Pero estoy seguro, porque he visto pasar el tiempo y sé lo que ha traído, de que en los niños y en los mayores de entonces había un pozo de nobleza que se sobreponía a la ira e incluso a los tremendos e incomprensibles rencores que a veces se abonan sin saber muy bien cómo ni por qué. Creo que eso se debe, entre otros, a algunos factores estrictamente físicos que justificaban un modelo concreto de convivencia. Uno de estos factores era que en aquellos bloques no había ascensor, y eso propiciaba una relación más inmediata y constante de los vecinos que, para lo bueno y para lo malo, verían obligados a saludarse, tolerarse y conocerse por la vía del encuentro diario. Otro era que el barrio, precisamente por su condición periférica, ofrecía a los niños espacios tan mágicos para el juego como aquellos amplísimos solares en los que la sorpresa surgía en forma de lagartija, pájaro, charco o cardo borriquero, que iban apareciendo ante nuestros ojos ávidos y atentos como raros tesoros en el vasto territorio de la aventura permanente. Esa peculiar geografía se vio alterada como consecuencia de la reconstrucción del barrio tras su forzosa demolición y también como consecuencia del crecimiento urbano de todos los barrios próximos. De ahí que las peripecias que narran estos cuentos se hayan gestado en un espacio que ya no existe, y quizá por eso la reconstrucción que ha cometido mi memoria haya acabado recreándolo con ingredientes que van adquiriendo un cierto halo simbólico. En cierto sentido, el universo que retoma estos cuentos es una forma de no perder nunca de vista la realidad que los alumbra. Me sorprende la nitidez de mi recuerdo de ese viejo barrio que ya no existe y que persiste en mi memoria como una fotografía imborrable que a veces se sigue manifestando en las revelaciones que traen los sueños. Cuando yo sueño con mi barrio, sueño con mi viejo barrio, no con el nuevo. Es una cosa curiosa. Salvo el caso de Insolidario, el cuento Insolidario, que responde a otro planteamiento, todo lo que narro en este librito sucedió en realidad. Pero no siempre sucedió exactamente así. Por concretar y dejarlo más claro, casi todo lo que encierra cuentos de barrio y estío me llegó a suceder, pero no siempre me sucedió exactamente tal como lo cuento. Y en algunos casos, aunque los menos, no me sucedió a mí, pero muy bien podría haberme sucedido. Asumo que algún lector pueda pensar que hay cosas difíciles de creer. Pero es rigurosamente cierto que tuve un amigo que se comía el dentífrico como quien disfrutaba de una barra de regaliz. Y que ese mismo amigo se comía las hormigas directamente del hormiguero a cucharaditas con auténtica delectación. Con cucharaditas de las niñas, la de los quecharritos, es decir, bueno, tenía más mérito.
Y que tuve otro que para llamar a su madre desde la calle impostaba su voz dulce con un registro imposible de barítono, cuyo resultado era mucho peor que el esperable de su tono natural, y que el niño en el que se basa el difícil arte de ser perro, vaya usted a saber quién es, se ató una tarde de verano a su portal ladrando a cualquiera que pasaba con un entusiasmo próximo al heroísmo. Y probablemente, de no ser por el señor Régulo, que para descanse también, y que en el cuento se llama Braulio, ese niño seguiría atado en el portal. Seguro, ¿sabes? Es decir, de no ser por la enorme caridad del señor Régulo, ese niño seguiría ahí, ladrando con los años, o convirtiéndose definitivamente en perro. La realidad, en todo caso, es aquí lo de menos. Lo que importa es el tamiz de la ficción, que filtra el recuerdo amable o atempera el dolor de lo que pasó, porque en estos cuentos también hay dolores que en su momento fueron vividos con la intensidad con la que un niño vive lo que duele, lo que alegra y lo que consuela. Y me acompañan dos magníficos amigos que están en este libro, vayan Pepe y Benjamín, que nunca olvidarán cuando Armenteros se fue volando de su percha como un halcón ingrato, en lugar de quedarse toda la vida a jugar con nosotros, que es lo que tiene que hacer un halcón agradecido. Pues no, aquel halcón se marchó y nos dejó absolutamente huérfanos. Bien, eso pasó y dolió mucho. No hace falta inventar demasiado cuando uno recrea su infancia. El universo de Peter Pan, creado por James Barrie, demuestra que la infancia es en sí misma una aventura única. Y algún novelista tan admirado y querido para mí como mi amigo Emilio Gavilanes ha expresado con brillantez este sentimiento en algunas de sus novelas. En Breve enciclopedia de la infancia, que es una novela gemela de La primera aventura, precisamente, una reflexión narrativa hermosísima sobre la infancia. Cuando este verano yo leí los dos libros, le decía a Emilio, que creo que anda por el fondo, le decía, ya verás cómo Cuentos de Barrio y Estío es en cierto sentido un libro gemelo de los tuyos, porque contamos lo mismo, tenemos una edad parecida y hemos vivido experiencias de chicos de barrio en la periferia muy parecidas. No es la primera vez que vuelvo a mi infancia. Lo hice en algunos poemas de Ensueño y Mediodía, en donde se pueden ver fácilmente el mismo espacio y el mismo tiempo que evocan estos cuentos. Y lo hice con otro sentido en canciones de Navidad, del País de Nunca Jamás, en donde la niñez concilia su connatural creatividad con la respuesta urgente a los problemas de nuestros días. Siempre he creído que nuestra infancia es el mejor paisaje arcádico y también el mejor tiempo en el que las cosas revelan los secretos y los sueños a los que acudimos cuando crecemos y descubrimos la decepción y el desencanto. Ese tiempo del que si bien lo miramos, nunca nos vamos del todo, porque siempre viviremos en él y siempre nos pertenece. Espero, y acabo, que encontréis ese tiempo en Cuentos de Barrio y Estío, y espero que al doblar alguna página salga a vuestro encuentro el niño que fuisteis y que siempre, por mucho que os empeñéis en no olvidarlo, os esperará en la bendita Arcadia de vuestra niñez. Muchas gracias y un abrazo para todos. Entre otras cosas, creo yo que es misión de la literatura embellecer y ennoblecer la realidad. Y a fuer que lo has conseguido. Creo que también es de bien nacido ser agradecidos, y entonces creo que debemos de agradecerle a Santiago y a los presentes el bello uso de la palabra que han tenido en este rato que hemos disfrutado aquí. Tenemos que agradecerles también el buen rato que vamos a pasar cuando leamos el libro, y tenemos que agradecerles también que tenemos un pequeño vino ahí preparado para disfrutar de la compañía de los unos con los otros. Así que muchísimas gracias por acudir aquí, muchas gracias al autor y a los que me acompañan en la mesa, y un fuerte abrazo para el autor, un fuerte aplauso, perdón. Se levanta la sesión, pero continuamos ahí fuera.